Cochabamba, enseñando y predicando aquí en este lugar, y es bueno que este medio nos permite estar juntos a pesar de la distancia. Nos toca estudiar una doctrina hermosa, porque quizás el Espíritu Santo es el menos estudiado de las tres personas de la Trinidad. Así que vamos a tomar en estos 3 jueves un buen tiempo para conocer esta maravillosa persona llamada el Espíritu Santo. Vamos a estudiar hoy, en primer lugar, a conocer a la persona del Espíritu Santo. Luego, en la segunda unidad, vamos a hablar de su obra, tanto en la creación, en la inspiración de la Escritura, en la vida de Cristo y en la vida del creyente. Vamos entonces ahí a hablar de los ministerios del Espíritu Santo en la vida del creyente. Para terminar, vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo en el mundo, y en especial hablando también de lo que nos espera proféticamente. Así que hoy vamos a empezar hablando de la persona del Espíritu Santo. Porque hay muchos que dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza o una energía. Muchos niegan que es una persona. De hecho, hay una página, un canal en YouTube llamado Proyecto Biblia, que muchos escuchan, muchos siguen, porque es muy atractivo, porque mientras van hablando hay dibujos que van representando lo que se va diciendo, es muy, muy atractivo, pero más allá que tienen muchas enseñanzas muy buenas, pero en cuanto al espíritu, ellos dicen que es una fuerza, una energía, no una persona. Se basan, por ejemplo, explicando que la palabra hebrea es ruaj, que significa viento. Claro, en el Nuevo Testamento también la palabra neuma significa viento. Y dicen que, por ejemplo, en Génesis 1:2, cuando el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ellos dicen es el viento, es la energía de Dios. Y niegan que sea una persona. Y claro, esto no es así, porque pensar que el espíritu es una energía, una fuerza, aún pone en riesgo nuestro concepto de la Trinidad. Porque cuando hablamos de la Trinidad hablamos de un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces, primero tenemos que definir al Espíritu Santo como una persona. Y él tiene todas las cualidades de una personalidad. Una personalidad se destaca porque tiene intelecto, emoción y voluntad. El Espíritu Santo posee los atributos de una persona. Él tiene, por ejemplo, inteligencia. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, dice desde el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acá vemos claramente que el Espíritu tiene intelecto, porque él escudriña, investiga, él analiza. Y dice también que él enseña. Así que él conoce a Dios, investiga a Dios, escudriña a Dios para poder transmitirnos a nosotros las profundidades de la persona de Dios. Así que, por supuesto, se necesita de intelecto para investigar, para analizar, para profundizar y para enseñar. Así que claramente podemos ver que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene inteligencia. También tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene sensibilidad, tiene emociones. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que se puede entristecer. Y hay un pasaje muy interesante que está en Isaías capítulo 63, versículo 10. Dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu.
Está refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto. Es interesante porque está citando al libro de Éxodo, ahí en el capítulo 10, y está citando cuando el pueblo de Israel hizo enojar a Dios en el desierto, cuando estaban en el día de la prueba, el día de Masá, de Meriba. Mucha enseñanza de ahí, porque Masá significa prueba, pero Meriba significa rencilla, pleito. Ellos habían convertido el día de la prueba en un día de pleito con Dios. Y ahí en Éxodo dice Dios, 17:10, que ellos me hicieron enojar. Pero acá, en Isaías, dice que hicieron enojar a su Santo Espíritu. Así que vemos que el Espíritu tiene emociones. Incluso también con esto podemos demostrar su deidad. Porque en Éxodo se lo llama Dios y aquí habla del Espíritu. Así que ya vimos que tiene intelecto y ya vimos que tiene emoción. Pero también tiene voluntad. Y dice el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones espirituales y dice que el Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere. Esto significa que Él tiene voluntad propia y Él entonces puede determinar, dar a una persona un don y a otro don. Reparte los dones como Él quiere. Por lo tanto, si tiene intelecto, tiene emoción y tiene voluntad, podemos afirmar que es una persona y no una fuerza. Pero también podemos decir que al Espíritu Santo se le atribuyen cosas que solamente se le pueden atribuir a una persona. Por ejemplo, Él es uno a quien hay que obedecer. Hechos, capítulo 10, versículo 19 a 21, está hablando cuando el Espíritu le habla a Pedro y le dice, ve, desciende, porque yo los he enviado. Cuando Cornelio había mandado a buscar, ¿se acuerdan a Pedro? Y el Espíritu ordena a Pedro, yo no tengo que obedecer a una energía, pero acá marca que el Espíritu es alguien a quien hay que obedecer. También en Hechos capítulo 5, versículo 3, hablando de Ananías y Zafira, Pedro dice, ustedes han mentido, no a los hombres, sino que han mentido al Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo mentirle a una energía. Solo se le puede mentir a una persona. Mintieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, ahí lo tenemos a Esteban predicando, y Esteban dice en versículo 51, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Así que el Espíritu es alguien a quien se puede resistir. Como ya dijimos, Efesios 4:30, es alguien a quien se puede contristar o entristecer. No puedo imaginar que una fuerza, un poder o una energía se entristezcan. También es alguien a quien se puede blasfemar. Mateo 12:31. Recuerdan que estaban diciendo que Jesús echaba demonios en el poder de Belzebú. Y Jesús dijo, esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto indica que Jesús hacía milagros y echaba demonios en el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera en su propio poder, sino que actuaba en el poder del Espíritu Santo. Y cuando decían que Jesús hacía milagros en el poder de Belzebú, Jesús dijo, ustedes están blasfemando al Espíritu Santo porque están llamando al Espíritu con este nombre de un demonio, Belzebú. También dice que se le puede afrentar. Hebreos 10:29 dice que algunos han pisoteado la sangre del Hijo de Dios y han hecho afrenta al Espíritu de gracia. Y por último decimos que Él es alguien que puede oír, guiar, comunicar. Vamos a leerlo este pasaje. Está en el Evangelio de Juan,
capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vemos aquí que el Espíritu nos guía. Pero dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Acá vemos que el Espíritu oye las palabras de Cristo y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que vemos que el Espíritu nos guía, el Espíritu oye, el Espíritu enseña y nos hace saber aún las cosas que habrán de venir. Todo esto marca cualidades de una persona. Rotundamente tenemos que negar toda esta enseñanza de que es una energía o una fuerza. La expresión ruaj, viento o neuma en el Nuevo Testamento, que ya vamos a analizar porque son figuras que describen al Espíritu, no significa que no tenga personalidad. El Espíritu Santo es una persona. Y tenemos que dar una evidencia más. Mateo capítulo 28, versículo 19. Sí, ahí en la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Del nombre, singular, un solo nombre. Pero dice que ese nombre es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La contracción gramatical del es una unión de una preposición de y de un artículo determinado, el. Este artículo determinado se usa para referirse a una persona. Y es más, está en igualdad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claramente este artículo determinado marca que el Espíritu es una persona. Y que es una persona tanto como lo es el Padre y tanto como lo es el Hijo. Que incluso comparte el mismo nombre, porque nombre está en singular, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos acá que Jesús enseña de una manera contundente que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona de la Trinidad, porque vemos aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo compartiendo una unidad, un mismo nombre en singular. Así que muy bien, ahí ya definimos que es una persona.